書けばいい。新たなステージは見に挑む場所。情熱もエセラリクレスゴー大パニック負けると強くなる。身の程知らずには後悔とか限界とかないもん。Buenas, buenas. Espero se encuentren muy, pero muy bien. Porque esta es una historia alternativa a Dragon Ball, subida por el canal Siobas Teorías. Quiero dejar claro que los personajes de esta teoría no son míos, ni la historia real. Así que continuemos con la historia. ¿Qué hubiera pasado si Bills hacía bien su trabajo? Años después de lo acontecido con el dios de la destrucción Bills y la transformación de Goku en Super Saiyajin Dios, en el planeta del dios de la destrucción, Bills despertaría, pues un ruido molesto no lo dejaba dormir, e iría a ver qué lo provocaba, encontrándose con un ejército de Saiyajines. Esto dejaría a Bills muy perplejo, pues él solo había traído a 2 Saiyajines. Así le preguntaría a Whis el por qué habían tantos Saiyajines en su planeta. Whis respondería que Goku y el príncipe Vegeta, después de un tiempo de estar allí, quisieron ir a visitar a sus familias. Así fueron, y muchos de los que se enteraron de la transformación del dios Saiyajin querían ser más fuertes y conseguir aquella transformación. Así le pidieron que los llevara allí, pues fue así como tantos Saiyajines se encontraban allí. Bills, analizando la situación, tendría curiosidad del poder que habían alcanzado los Saiyajines. Así le preguntaría a Whis de quiénes habían alcanzado más poder hasta ese momento. Whis le diría que habían 2 Saiyajines que se destacaban, pues su capacidad parecía ilimitada, aunque necesitaban ser refinados. En pocas palabras, eran un diamante en bruto, pues ya habían alcanzado un poder bastante alto. Así Whis llamaría a Goku y un Saiyajin que se llamaba Broly. Entonces Goku saludaría a Bills y Broly se presentaría. Bills les diría que le demostrarán todo su poder. Goku se convertiría en Super Saiyajin Blue. Así Bills lo analizaba, pues le parecía muy interesante que hubiera alcanzado una transformación más fuerte que la transformación del dios Saiyajin. Entonces Bills tendría muchas ganas de pelear con Goku, pues quería comprobar su fuerza. Pero Bills, intrigado por saber más, preguntaría por el otro Saiyajin. Whis le diría que este Saiyajin en su primera transformación había alcanzado un poder semejante al de un Super Saiyajin Blue. Pero cuando ese Saiyajin intentaba aumentar su fuerza se descontrolaba, y mientras lo entrenaba le tocó desmayarlo varias veces. Así se quedarían hablando de los poderes y transformaciones que habían alcanzado los Saiyajines. Mientras tanto, en otra zona del planeta, un ser había aterrizado, buscando al dios de la destrucción, porque quería eliminarlo. Este ser se llamaba Freezer, y al parecer tenía una historia curiosa con el dios de la destrucción. Luego de que Bills tuviera un sueño en el que Senosama lo eliminaba a él y al universo, por su baja mortalidad, Bills decidió poner orden en el universo y destruyó el imperio que uno de los ancestros de Freezer había construido, obligando a su raza a vivir como las demás razas, cohabitando y aportando sus conocimientos. Pero luego de un tiempo, el padre de Freezer, el cual se llamaba Rey Cold, estaba muy inconforme de la actualidad de su raza, pues él decía que su raza había nacido para gobernar el universo. Así había criado a su hijo, con la mentalidad de que había nacido para gobernar. Freezer era un guerrero muy capaz, pues había nacido con un gran poder. Un día Freezer escuchó un rumor, en el cual decían que un Saiyajin alcanzó el poder de un dios con solo entrenar. Freezer, al escuchar eso, se preguntaría, ¿qué pasaría si él entrenaba? Pues él nació como un prodigio, por lo cual nunca tuvo que entrenar. Así se decidió a entrenar para destituir a Bills de su cargo. Un año después de mucho entrenamiento, Freezer había alcanzado una nueva transformación, en la cual se sentía muy poderoso, pensando en que así podría destronar a Bills. Pero analizando detenidamente, decidiría entrenar un poco más para no darle a Bills ni una oportunidad. En la actualidad, Freezer había llegado al planeta de Bills, pues ya se sentía muy capaz de derrotar a Bills tras años de entrenamiento. Así Freezer llamaría a Bills, diciendo que dónde estaba ese diosito de pacotilla, pues le iba a demostrar quién era el más fuerte. Bills, al escuchar eso, saldría a ver quién estaba insultándolo en su propio planeta. Así vería que era Freezer, el hijo de Cold, quien se había hecho popular por haber nacido con un gran poder. Entonces Bills le diría de cómo se atrevía a decirle esas cosas y en su propio planeta.
Freezer, le diría, que hoy sería destronado. Bills un poco enojado, pero pensando muy bien las cosas. Vería que esa era una situación ideal para probar el poder de los Saiyajines. Así le diría a Freezer que si lograba vencer a uno de los Saiyajines que estaban allí, entonces se lo atendería. Así llamaría a Goku para que se enfrentara a Freezer. Goku saldría muy emocionado a pelear, pues quería ver qué tan fuerte era ese ser que se atrevía a retar al dios de la destrucción. Entonces comenzarían a pelear. Luego de un rato, Goku tuvo que transformarse en Super Saiyajin, pues Freezer era demasiado fuerte y así emparejó la pelea. Freezer, al ver que este Saiyajin tenía un poder muy parecido al de él, le diría que ese no era todo su poder, y que no pensó que le tocaría usar la transformación que había alcanzado, con mucho esfuerzo, con un miserable Saiyajin. Así, se transformaría, cambiando a un tono dorado, volviendo a la pelea con Goku. Goku, sintiéndose superado, ya se había transformado en Super Saiyajin Blue. Pero aún así Goku solo podía sobrellevar a Freezer. Luego de un rato, después de mucho pelear, Freezer sentía que ya tenía la batalla ganada, pues podía manejar a Goku. Goku, viendo la confianza de Freezer, le diría: esta no es mi última forma, pues alcanzó una transformación y estaba esperando a mostrársela al señor Bills. Pero viendo la situación, es la mejor oportunidad para ver de qué es capaz esa transformación. Así el cabello de Goku parecía más grande y su rostro se mostraba un poco más agresivo, manifestando mucha más fuerza. Así volverían a pelear. Esta vez Goku, con mucha superioridad, sometería a Freezer, dejándolo muy desgastado. Freezer estaría muy enojado y ya había perdido su transformación, estando muy cansado. Goku entonces le diría a Freezer que se fuera, pues no lo quería eliminar. Freezer, con mucho enojo y viendo la situación en la que se encontraba, se iría. Así Bills se acercaría a Goku preguntándole el por qué dejó ir a Freezer. Goku le diría que Freezer era alguien muy fuerte, y él quería volver a enfrentarlo. Entonces Bills le diría que debía volverse aún más fuerte, pues Freezer podría volver por la revancha. Y quién sabe qué tan fuerte podía volverse. Así todos los Saiyajines allí presentes quedarían muy motivados y con ganas de alcanzar y superar a Goku.